Buenas tardes a todos los asistentes. Es una satisfacción muy grande estar de nuevo en Huaraz, una de las primeras ciudades que me acogió al regresar del periplo de estudios de posgrado como profesor de su escuela de graduados en la queridísima Universidad Santiago António de Mayolo, y con el recuerdo de ese paso por tierras huarazinas que duró 3 semestres, pero yo tuve promociones de alumno de maestría de la que he sido profesor. Quiero concentrar el agradecimiento por esta participación en mi amigo de tantos años, el doctor y notario Leandro Spetar. Cuando Leandro me habló de la posibilidad de estar con ustedes en el Congreso Nacional de Notariado, yo tenía muy presente una intervención en una versión precedente de este mismo Congreso realizada en Lima por invitación en aquella ocasión del doctor Carlos Becerra Palomino, mi profesor en la Universidad Católica, sobre la responsabilidad civil y la función notarial. Es una ponencia que he tenido también oportunidad de repetir en otros lugares del Perú, porque el tema de la mala práctica en la función notarial lamentablemente es algo que a través de los medios parecería ser muy frecuente y agravia la imagen de los notarios públicos. Y como bien ha dicho el expositor que me precedió, ese es el valor más importante a custodiar cuando se quiere hablar de una institución que está presente en nuestra historia prácticamente desde el momento en el que se descubrió América. Yo quería abrir los fuegos de esta ponencia, si me lo permiten, leyendo el acta del descubrimiento de América, tal como Fernández de Navarrete la recopiló en el siglo XIX, para que todos seamos conscientes de la trascendencia que tiene la función notarial. Esta es la nota del diario del Almirante Colón, reconstruida por Fernández de Navarrete, del 11 de octubre de 1492. A las 2 horas después de medianoche pareció la tierra, ya es el 12 de octubre, de la cual estarían 2 leguas. Amañaron todas las velas y quedaron en el treo, que es la vela grande y sin bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guananí. Luego vieron gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Anes, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde que llevaban el almirante en todos los navíos por seña, como una F y una I, encima de cada letra su corona, una de cabo de la cruz y otra de oro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito. La descripción que se hace del momento en el que hay que reconstruirlo con la imaginación, en la que el almirante Colón pisa por primera vez las tierras de este continente, permite hacer desarrollos y planteamientos no solamente de la importancia de la trascendencia de la fe notarial. Yo me he puesto a investigar estos documentos históricos a propósito de un libro que he terminado la semana pasada, estoy en fase de correcciones. Va a ser un manual sobre la parte general del derecho privado para la Universidad Católica, en una colección dirigida por Waldo Cresalta. Y
¿Y cuál era la importancia de que existiera un escribano, un notario que diese fe, como acaba de decir el testimonio? Y si lo he leído con sus características de castellano antiguo, obviamente. Si el almirante estaba siendo víctima de un ataque constante de su tripulación, una tripulación que estaba desolada, que no veía tierra, que estaba demasiado tiempo en el mar, el almirante puso recompensas a la primera persona que viera tierra. Y además puso una condena de muerte a la persona que dijera que había visto tierra y que fuera mentira. Era muy fácil para los tripulantes haberle quitado la vida. Había un don de mando, ciertamente, que lo tenía al reparo de esa agitación. Pero también habría sido muy fácil que él, apartado de las costas de España de donde zarpó, hubiese señalado que había encontrado tierra y que pidiera más recursos a la corona, que volviera un barco diciendo que se había encontrado un continente. He ahí la importancia de la fe real, vamos a decir, que daba este escribano cuando recién se pisó tierra en América. De la historia que les he contado, voy a pasar a otra que atañe directamente a los que estamos en el mundo del derecho privado. Se discute en el área de la que soy profesor hace 20 años, que es la teoría general del negocio jurídico, sobre la vigencia de este concepto y sobre la historia de esta categoría y sus alcances en nuestra historia. Nuevamente, hurgando en los documentos históricos, cosa que ahora se ha facilitado a través de Google Books, he dado con las primeras referencias a la categoría del negocio jurídico en la historia de nuestro país. La primera vez que se habla de negocios jurídicos en nuestro país no es en relación con ninguna importación del pensamiento jurídico alemán, en idioma alemán o en idioma francés o en idioma castellano, a través de traducciones. Es una palabra que está en el vocabulario corriente. Hay un poema de Gonzalo de Ocampo, de 1589, donde es un poema de Castellanos, donde se habla de un tal Gonzalo de Ocampo que era capaz y diligente en negocios jurídicos. Este es un poema de 1589. E inmediatamente después, la segunda fuente es un acta en una recopilación de documentos del Virreinato de Montesinos de 1642, en la que se rinde cuenta de que por orden de don Pedro de la Gasca, el pacificador del Perú, los negocios jurídicos dejaron de estar sometidos a la competencia exclusiva de los escribanos mayores de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, para pasar a ser confiados a los escribanos públicos de las distintas ciudades y villas. El notariado tiene que ver también con los orígenes de la categoría del negocio jurídico y de su utilización entre nosotros. Este es un elemento con el que se debe complementar una historia de importación y de asimilación en el Perú de los modelos extranjeros, que ahora viene siendo materia de discusión. Es bueno que nuestros invitados extranjeros sobre todo conozcan y lo conozca también obviamente la comunidad jurídica ancashina. El dictado de los cursos como el del negocio jurídico ha sufrido una transformación muy grande en los años transcurridos. El Código Civil va a cumplir 34 años en este año 2018, y esto está representando en el dictado de las cátedras sobre parte general del derecho privado que el planteamiento de las distintas instituciones del libro 2 del Código Civil se haga teniendo en cuenta o teniendo muy en cuenta la visión sociológica que le dio a la utilización de las categorías extranjeras un pensador que hace poco nos dejó, como lo fue el profesor de San Marcos, Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, tratando de encontrar una explicación a los problemas sociales de nuestro país, señaló como elemento fundamental de la falta de identidad de las comunidades latinoamericanas la europeización
el eurocentrismo. No lo hizo en tono de acusación. Él dijo que la herencia colonial determina que en la cabeza de nuestros líderes sociales, de nuestros líderes de opinión, de nuestros políticos, de las personas encargadas de hacer que las cosas cambien, que sean más justas, existe una visión de nuestro país como una provincia europea. ¿Esto qué relevancia tiene para el tema central de la ponencia, que es la forma y la libertad negociando? Nosotros tenemos en el Código Civil casi 200 artículos dedicados al negocio jurídico, a una categoría germana forjada en el siglo XVIII y terminada de definir en sus características vigentes hasta la fecha, siempre en Alemania, en el siglo XIX. Y no han tenido reparo nuestros autores y legisladores en hacer que nuestro país adopte esos modelos sin haber hecho el debido contraste con nuestra realidad. Si se hubiese tenido en cuenta, por ejemplo, la importancia de la función de los notarios desde el descubrimiento de América, desde estos documentos del siglo XVI y XVII, que son parte de nuestra herencia también, seguramente habría existido un reparo, un bloqueo mental a la decisión de traer a nuestro país, como si nuestro país fuese, en la óptica de Aníbal Quijano, una provincia de Europa, una provincia de la Confederación Germana de comienzos del siglo XIX, toda la teoría del negocio jurídico. De resultas, tenemos un libro 2, más de 200 artículos, de los cuales se aplicará el 50% para comenzar. Tenemos un país en el que se litiga a cada momento porque no se entienden las categorías, no se entienden los remedios, las personas tienen una sensación de indefensión generalizada. Y esto es lo más grave. El Código Civil se ha forjado, ¿dónde? Se ha forjado con una visión centralista, sin tomar en cuenta en absoluto las necesidades y las expectativas del resto del Perú. Quijano no es acusador, Quijano fallecido octogenario, pero la generación a la que yo pertenezco sí es crítica y es cuestionador. Y mucho más, tengo 45 años, mucho más lo que nos van a suceder, los muchachos de ahora, de 25 y de 30. Esos son los futuros reformadores de las normas, y las personas que, bien instruidas que sean, van a poder conducir el verdadero cambio en la legislación, que va a consistir en, de una vez por todas, preguntarse si tener el modelo alemán del negocio jurídico, al que se le han dedicado una treintena de obras en 100 años en nuestro país, ha servido de algo. Solamente un ejemplo para entrar en materia. En todos los países europeos se considera que la acción de anulación de los negocios jurídicos es una acción de interés público y que el plazo de prescripción para demandarla, por lo tanto, debe ser imprescriptible. En nuestro país está sujeta a un plazo de prescripción de 10 años. Ahora que se discute qué cosa va a pasar con los contratos celebrados con corrupción, ya hay informes de estudios jurídicos circulando que señalan que si pasan 10 años no se podrá hacer nada, no se podrán revertir esos contratos debido a la aplicación de este plazo absurdo. Ni siquiera el legislador del Código del 36, porque él, consciente de que la imprescriptibilidad tenía una razón de ser, lo fijó en 30 años. En un país donde los procesos judiciales, civiles y penales demoran alrededor de 6, van a terminar de pasar los 10 años y no se va a poder hacer nada. Yo no entiendo la falta de autocrítica, la falta de reflexión en sentido nacional, como quería Quijano, de quien delante de una computadora, de un ordenador, como dicen los amigos españoles, no medita sobre las consecuencias de escribir que si pasan 10 años, los contratos celebrados con corrupción no son atacables vía nulidad. Y cuando a esas mismas personas se les dice, opinen sobre cómo se calcula el tiempo para el transcurso del plazo de prescripción de las acciones de la nulidad, dicen sin miramientos
que se calcula desde la fecha de la celebración del contrato, cuando el modelo europeo manda que se calcula desde el momento en que se revela el vicio, se revela desde el momento de la causal, desde el momento que se puede ejercer el derecho, es que corren los plazos de prescripción. O sea, tenemos, este es el fenómeno que quiero poner ante vuestros ojos, y ahora vamos a verlo a propósito de la forma. Tenemos las mismas normas que los alemanes, pero en nuestro país funcionan en un sentido absolutamente contrario. Tenemos una norma que dice que los jueces pueden declarar de oficio la nulidad. No lo han hecho nunca. Nunca, en 34 años. Ni un solo caso en el que un juez al que se le pide ejecutar un contrato leonino, un contrato lesivo de los intereses fundamentales, haya dicho: este contrato no lo ejecuto porque es nulo, y ejerciendo una potestad que creó el derecho canónico. Esto ni siquiera es derecho alemán, es derecho canónico del medioevo, pasado a Francia, pasado a España, reconocido también en Italia, y que nosotros hemos copiado. El juez, ¿quién mejor que él? Es el que puede establecer si un contrato es nulo. Si se le pide ejecutar un contrato celebrado por un menor, ¿cómo no va a decir el juez que el contrato es nulo? Si se le pide ejecutar al juez un contrato en el que claramente a una persona adulta mayor se le ha hecho firmar un testamento, se le ha hecho firmar un contrato, sin las seguridades del caso, ¿cómo es que no va a poder ejercer su potestad de declararlo nulo? Pero no se ha hecho en 34 años de vigencia del actual Código Civil, y si le sumamos los años de vigencia del Código 36, lo mismo, no vamos a encontrar ni una sola jurisprudencia al respecto. De Alemania vino con el negocio jurídico que el Perú recibió doctrinariamente en 1911 en la obra de un jurista del norte de Lima, un jurista olvidado hoy, pero que trabajó aquí, en Ancash. Se llamaba Francisco Samanamú, fue fiscal. En 1911 publicó un tratado de derecho civil en 2 tomos, uno dedicado a las instituciones del derecho netamente civil y otra dedicada a las instituciones del derecho comercial, un tratado de derecho privado. Ese tratado conoció una segunda edición en 1917. En ese tratado, por primera vez en nuestra historia, se habla de los negocios jurídicos a la manera de los alemanes. Y en 1936 copiamos, a través del Código de Brasil, las instituciones de Alemania, empezando por la idea de que el negocio jurídico está compuesto por los elementos de la manifestación de voluntad y la voluntad dirigida a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. La definición de Frederick von Savigny de 1840 en su Tratado del Sistema de Derecho Romano actual. Con la llegada de la teoría del negocio jurídico llegaron al Perú la idea de 3 libertades que tiene todo agente civil, todo protagonista de la vida jurídica: la libertad de contratar, la libertad de establecer el contenido del contrato y la libertad de forma. Esta última, Freiheit, como le llaman los alemanes, es no menos importante que la libertad de celebración y la libertad de fijar el contenido. Y las 3 libertades constituyen, conforman, integran el concepto de la Privatautonomie de los alemanes, la autonomía de los particulares, que mal llaman algunos autonomía privada. ¿En qué consiste esta Freiheit? En que, salvo que la ley lo señale, las partes pueden utilizar el ritual, la solemnidad que mejor les parezca, que más conveniente les resulte, que mejor satisfaga sus expectativas según la ocasión. ¿En qué contratos es que el Perú ha establecido, o la ley peruana ha establecido, que es imprescindible la actuación notarial? Se está discutiendo un proyecto de reforma del Código Civil que se encomendó al Ministerio de Justicia. En nuestro país tiene, desde la primera codificación de 1852, una vida más que centenaria, la idea de que los inmuebles se transmiten por el solo consentimiento. Cuando todos habrían podido albergar la esperanza de que el Código ahora, en vistas de reformarse, si es que sigue adelante el proyecto del Ministerio de Justicia, se reparara en la inconveniencia de mantener un sistema consensual de transferencia de propiedad,
el proyecto que ha circulado y que está sujeto a correcciones y a revisión en estos días, mantiene el sistema consensualista de transferencia de la propiedad inmueble, como si fuéramos Francia. Y cuando se les ha preguntado a los autores del proyecto cuál es su opinión o por qué razón es que se mantiene el sistema consensualista con todo lo que se ve en la práctica judicial, personas que compran por WhatsApp, personas que compran por correo electrónico, pero que después no tienen ninguna oponibilidad de los derechos que supuestamente han adquirido, porque el Código Civil dice que la transferencia de los bienes inmuebles se produce por el solo consentimiento. Han señalado a estas personas que en el interior del país, ahí sí, demostrando una conciencia por lo que pasa fuera de Lima, ¿no? En el interior del país rige el sistema consensualista. Como decía Quijano en las ideas que he recordado, el jurista de ciudad, no dice jurista, él no habla no se refiere al derecho, se refiere a los líderes de opinión en general, a los actores de la vida política, social. Él dice, el que desarrolla sus actividades desde la zona urbana considera que está muy bien desenvolverse según los estándares europeos, entonces tiende a utilizar a los notarios, tiende a utilizar los registros, tiende a hacerse asesorar por abogados, tiende al estudio de títulos. Ese es el comportamiento, pero que se reduce a las zonas del Perú donde existe vida, vamos a decir, en urbios, que no son zonas rurales. Hay una obra sensacional que ha publicado un investigador inglés, Adam Webb, un politólogo, un profesor de ciencias políticas ahora en una universidad en China, que ha vivido muchos años en Perú investigando las comunidades andinas de Ayacucho, donde él señala que esta manera de mirar el mundo centralista es la que eleva los niveles de desigualdad entre los peruanos y hace que definitivamente esté muy lejano para nosotros un proyecto nacional, un proyecto en el que participemos todos los que tenemos la ciudadanía peruana, todos los que hemos nacido en estas tierras. También en este plano se puede comprobar la veracidad de esta tesis de Webb y del planteamiento general hecho por Quijano. Nos apartamos y nos alejamos de eso. Y a esa misma línea de alejamiento responden todas las iniciativas que se han hecho en nuestro país para incorporar otras imitaciones de los modelos europeos, como la mal denominada Ley de Protección de Datos Personales. En Alemania, una reciente directiva, en la Unión Europea, una reciente directiva ha precisado, como esto ya se sabía hace años en la doctrina sobre tratamiento de datos personales, que todas las normas dedicadas a esta materia novísima, bueno, ya no tanto, porque comienza en los años 70, se termina de definir en Alemania en 1983 con una sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Todas estas normas responden a la necesidad de proteger no el dato personal, sino al individuo, a la persona, frente al tratamiento informatizado de su información. No se protege el dato, se protege a la persona. Y a pesar de que esto ya se sabe y que ahora lo ha declarado la más reciente directiva europea sobre la materia, nosotros copiamos la normativa española y la hemos llamado, tal como ocurre en la península, Ley de Protección de Datos Personales. Esa norma tiene 7 años de vigencia, pero de vigencia aparente. Procesos administrativos como los que tiene España, donde existe una agencia de protección de datos severísima, que ha sacado adelante ese derecho y lo ha convertido verdaderamente en una piedra miliar de la tutela de los derechos fundamentales. No tenemos, no existe. Y ya es buen tiempo, 7 años de experiencia con una ley. Norma sobre la firma digital, pero es una norma estéril, porque no se ha hecho ningún avance en, que me corrijan los notarios que están presentes, en las escrituras electrónicas, que deberían ser el complemento de esa idea de que existan las firmas digitales. Hace poco, un cliente
como ha señalado mi presentador, soy abogado de un estudio transnacional, chileno, colombiano y español. Un cliente nuestro que va a hacer una urbanización con 1000 casas tenía la necesidad de agilizar la firma de los contratos de las futuras casas que van a poblar esta urbanización. Entonces estaba evaluando si es que debía recurrir o no a los servicios notariales, porque multiplicados por 1000 y constantemente hasta que se terminen de pagar todas las cuotas es contraproducente. Y un proveedor internacional del servicio de firma digital le dijo a nuestro cliente, y nosotros hicimos un informe al respecto para desmentirlo, que el sistema de las firmas digitales prescinde del servicio notarial y que abarata costos. Ahí debo agradecer a Leandro Petale, que ha sido uno de los pioneros en el Perú de implementar los servicios notariales digitales, porque me aclaró completamente el panorama desde aquí, desde su ciudad, y me permitió hacer notar al cliente que eso no es cierto, que no es verdad que ni el mejor sistema de firmas digitales pueda sustituir a la oponibilidad, a la seguridad jurídica, como bien dijo también el expositor del empresario, que da la función notarial. La forma siempre es necesaria. Si solamente le dedicara yo mi atención a otro de los puntos que ha señalado mi predecesor, el tema de la tutela del consumidor y la función notarial, tendríamos para hacer un seminario completo. Porque hoy en Europa, señores, contra la idea de la Formfreiheit de los alemanes, de la libertad de forma, se habla en los estudios de derecho civil de un renacimiento legítimo del formalismo. Y este renacimiento del formalismo no se ve como un costo, como equivocadamente asume nuestro cliente. Y hay que hacerle notar a quienes lo vean así que es equivocado, que no es que el servicio notarial agrave los costos. Cuando en Europa se dice que se relanza el formalismo negocial, es porque las transacciones electrónicas, que no solamente se limitan a la compra de bienes y servicios a través de proveedores como Amazon, eBay, Alibaba, no. También es una operación electrónica, una transferencia de millones para comprar una concesión minera con un botón. Entonces, este tipo de operaciones electrónicas están exigiendo una nueva versión del formalismo negocial, destinada ya no a la oponibilidad, sino a la seguridad, a que esté garantizada la información, a que quede constancia de lo hecho, para no depender de una nube, para decirlo en otro de los términos que se ha hecho frecuente entre nosotros. Yo no manejo estadísticas sobre el trabajo de los notarios entre nosotros, pero soy usuario de los servicios notariales desde que estaba en la universidad y fui a legalizar mi título para presentarlo a la Embajada de Italia y poder irme a hacer mis estudios en el extranjero. Y desde que estoy en el Estudio Ferrero, hoy PPU, desde el año 2007, soy un usuario constante de los servicios notariales que nunca me han defraudado. Y tengo compañeros de promoción que ejercen muy altamente la función notarial. Pero como no manejo estadística, lo que he observado, y me dirán los notarios presentes del Perú, es que el notariado, a raíz, no sé si de la generalización de los servicios o de la ampliación de los servicios, existen más notarios ahora tal vez, o a raíz de que en verdad las personas están equivocadamente mirando el servicio notarial como un costo, que no debería existir si es que se mantiene esta norma absurda, pues de que la transferencia de propiedad de inmuebles se hace vía consenso. Pero, en fin, nadie en el Perú, creo yo, está seguro con un papel o un documento o un WhatsApp donde se diga que se está vendiendo una casa. Pero, en fin, los codificadores parece que siguen teniendo la esperanza de que es así. A raíz de esta, cualquiera que fuera la razón, de este recorte, ¿no?, del campo habitual del trabajo notarial, el notariado ha conseguido abrirse paso como protagonista de la vida negocial.
como protagonista del comportamiento humano con consecuencias jurídicas. Ahí está la intervención de los notarios en los procesos no contenciosos para demostrarlo. Y ahí está la intervención de los notarios en una de las instituciones más nobles que se ha podido producir en nuestra legislación recientemente, como lo es la curatela notarial. La curatela notarial, lo señalo habiendo sido miembro de la Comisión del Congreso que elaboró el proyecto de ley de adecuación del Código Civil a las normativas internacionales sobre protección de las personas con discapacidad. Esa ley que creó la curatela notarial, es decir, antecede todo el movimiento de adecuación del Código Civil a las normas internacionales sobre discapacidad, con una propuesta, ¿sí?, inspirada seguramente también en algún movimiento europeo, limitada a la tercera edad, pero que en el Perú se ha convertido en un mecanismo que salvaguarda la autonomía de la persona adulta mayor. Es un punto de partida fundamental para cualquier proyecto que pretenda hacer que en nuestro país la inclusión social, la verdadera inclusión social, se realice. Nuestro país, por tradición, y esto ya se revisó en Alemania, se ha realizado en Italia, en Alemania ha desaparecido la interdicción, en Alemania han desaparecido la curatela, la han reemplazado por un sistema de asistencia. Estas cosas es paradójico conocerlas porque uno las ha visto, las he vivido. Yo he hecho mis estudios fuera y he vivido medio año en Alemania, y todo esto lo he conocido directamente para poder criticarlo y cuestionar. Pero cuando se quiere hacer la adecuación a Perú pasa siempre algo. En lugar de hacerlo general, en lugar de no concentrarnos en la persona adulta mayor, se ha establecido un sistema de curatela notarial solamente para las personas adultas mayores que deseen apartarse de la línea rígida del Código Civil que establece hoy, contra las normas internacionales sobre discapacidad, que en caso una persona no pueda valerse por sí misma, tiene que ser representada civilmente por curadores. Y estos curadores son definidos por el legislador, el cónyuge, los hijos, los ascendientes, los hermanos. Esto para los estudiosos de la discapacidad y para los activistas de la inclusión de las personas con discapacidad es ofensivo. La curatela la consideran ellos un sinónimo de muerte civil. La interdicción es una muerte civil, dicen. Si quiero verdaderamente proteger a una persona con discapacidad, le tengo que garantizar su autonomía, la posibilidad de valerse por sí misma hasta el final. Y la curatela notarial a la peruana es una que logra eso, por lo menos en el caso de las personas adultas mayores. Una señora octogenaria acudió a nuestra firma para nombrar curador notarial después de que le dijimos que la ley estaba en vigor y que ya la estaban aplicando las notarías con eficacia. Después de que le confirmamos todas nuestras perspectivas de lo conveniente que le resultaba nombrar curador notarial, se acercó a la firma, como les decía, para hacer el trámite. Llamamos al notario, que tuvo la gentileza, como se trataba de una persona adulta mayor, de ir a nuestro estudio. Le confirmó o le reconfirmó la información y le tomamos la palabra a la señora sobre qué cosa quería hacer con su integridad si es que por cualquier razón caía en discapacidad. Y la señora dijo: a ver, sugieran. Señora, usted desearía que, si usted, Dios no lo quiera, o en muchos años tiene una enfermedad que le impide, por ejemplo, hablar como está hablando ahora con nosotros, ¿desearía usted que su representante fuera su esposo? Y la señora, sin ningún miramiento, nos dijo: no, mi esposo es el último, la última persona en la tierra que yo quisiera. 60 años de casada, pero no quería que sea mi esposo. Bueno, sí, la señora tenía 3 hijos, entonces pasamos a la segunda opción, que dice la ley. Señora, entonces, alguno de sus 3 hijos recibirá el honroso encargo. No, ninguno de mis hijos, no, cada uno peor que el otro, no quiero, ninguno de ellos. O sea, la señora, sin conocer absolutamente nada de la ley, estaba expresando el sentimiento del verdadero protagonista de la regulación. Qué pena que no se haya pensado en esto, ¿no?, al momento de redactar y hacer una norma que tampoco está siendo, dicho sea de paso, objeto de modificación en este proyecto que está circulando.
A pesar de que ya tenemos norma de curatela notarial, no se está tomando en cuenta el aporte para decir, oye, esto de acá es completamente supletorio o esto de acá no existe. No tengo por qué imponerle yo un curador a nadie. Al contrario, debería incentivar que nombren curador notarial, para que sean ellos mismos los que lo hacen. La señora dijo lo siguiente: quiero que mi nieto, o sea, mi nieto de este estirpe, porque tenía 3 estirpes, él sea mi curador para todo lo relativo a la administración de mi patrimonio. Y quiero que mi nieta, de otra estirpe, sea la encargada de tutelar todo lo relativo a mi integridad física. Si algún día alguien habrá de decidir que yo me vaya a un hospital, a un asilo, que reciba un tratamiento médico, quien me va a representar es mi nieto. Tal cual. Afortunadamente hasta ahora la señora no tiene que usar la curatela notarial, ya va rumbo a los 90 años. Es una persona muy activa, una persona que ha hecho mucha empresa durante toda su vida. Pero qué buena manera de conocer directamente los efectos de las leyes que tienen visión, de las leyes que tienen buena perspectiva y que habrían sido inconcebibles sin contar con el auxilio de la función notarial. Existe seguramente mucho por hacer. He leído y estoy a favor de los proyectos que señalan que algunos trámites vinculados con el derecho de familia deberían ser objeto también de la función notarial. Todo aquel que ha visitado las salas de los palacios de justicia de nuestro país conoce perfectamente el problema de la sobrecarga que tienen los magistrados también en ese plano. Ya ha habido intentos de facilitar el trámite apoyándose en las municipalidades, pero no basta. Y habría que comenzar a pensar además con una visión completamente laica, una visión del matrimonio propia de una época en la que tiene que ver el género, tiene que ver la conveniencia de las personas. Nuestro Código Civil sigue diciendo que hay matrimonio por poder con una norma que es de 1830, que la concibió en 1835 Manuel Lorenzo de Vidal. Hay algunas cosas que han quedado ahí que deberían ser objeto de una revisión, ya contando con funcionarios de la calidad de la prestancia de los notarios. Sería definitivamente algo muy positivo que los negocios jurídicos familiares se realicen a través de los notarios, incluido el más importante de todos, el matrimonio. Lo último a lo que me voy a referir es a la sobrevivencia y a la importancia de la función notarial en algo que en el Perú se había desacostumbrado, pero que está volviendo a surgir. Me refiero a los negocios jurídicos testamentarios. El Perú no se ha caracterizado históricamente por ser un país de grandes fortunas, ni ser un país en el que hayan existido, digo yo, multitudinariamente personas con la formación necesaria o la cultura internacional necesaria para conocer cuán trascendente puede ser la manifestación de última voluntad. Pero recientemente esto ha cambiado. No sé si será un fenómeno exclusivamente capitalino, pero los pedidos de elaboración de testamentos en lo que atañe a la firma a la que yo pertenezco es constante. El testamento es visto como un elemento que le permite al titular del patrimonio ordenar sus negocios familiares, irse de este mundo con la tranquilidad de haber dejado establecidas reglas que ruegan en el texto del testamento que sus sucesores respeten. Entre los testamentos que más se utilizan, todavía solamente las personas muy mayores son las que todavía practican el hológrafo, está desde luego el testamento por escritura pública. Y en cuanto al testamento por escritura pública, existe cada vez más una demanda de los usuarios y los interesados para contar, como es obvio, porque las formalidades en materia testamentaria son de observancia obligatoria y determinan una nulidad de pleno derecho, dice nuestro Código Civil, si no se observan, con el auxilio notarial.
Ahora que se habla en el extranjero, y no estoy haciendo una invitación a una ulterior imitación de testamentos biológicos y de otras formas de declaraciones vinculadas con la última voluntad, el notariado vuelve a tener también en cuestión de formalismo un papel que cumplir. Y esto seguramente va a ser objeto tarde o temprano, porque así pasa cuando un país es receptor de cultura extranjera, va a tener que ser materia de reflexiones en algún momento posterior. En suma, creo que el panorama de la función notarial en lo que atañe a la actividad negocial de los particulares es todavía muy grande y muy importante. Junto con la enseñanza de las instituciones atinentes al negocio jurídico en la universidad, así como ha llegado el momento de la reflexión, de la búsqueda de nuestra identidad, existe la actitud de muchos profesores alrededor de nuestros pueblos de acompañar la enseñanza institucional de la enseñanza de la práctica. Y la enseñanza de la práctica, como propongo en el manual, debería destinar un espacio más que merecido a la importancia de la función notarial en la actividad negocial. La búsqueda de nuestra identidad, que reclamaba Quijano y que ha hecho notar con su estudio sobre el pueblo de Pomatambo, se llama la comunidad donde residió Adam Webb, no puede emprenderse, no puede concebirse sin tener en cuenta las firmes raíces históricas que tiene el notariado en la historia de nuestro país. Gracias. Doctor Leiser, por favor, un momento. El doctor Leiser León se va de viaje. No, lamentablemente no se va a quedar para los otros eventos. Ha tenido la gentileza de venir hoy día y hoy mismo retorna. Su exposición obviamente ha sido magistral. En nombre del Colegio de Notarios de Ancash, en nombre de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, no sin antes agradecerle por la gentileza que ha tenido, y hacemos llegar este certificado. Aplausos. Pero además, doctor Leiser, un pequeño presente grabado en alto relieve con nuestro tradicional pisco peruano y con su nombre incluido. Estamos ofreciendo un trago de muña, que es una hierba aromática, digestiva, medicinal, que sumada a la calidad de nuestro pisco le hace un trago extraordinario. En nombre de la Junta de Decanos y del Colegio de Notarios, entréguele por favor. Quisiera yo un poco expresarle al doctor, he escuchado con mucho interés su participación y quisiera hacer una pregunta. ¿Recuerda usted quién dijo que el notariado era el faro en el mar que iluminaba las naves hacia un camino seguro? Bueno, lo dijo Carneluti y no era notario. Entonces le felicito a usted porque lo que ha expresado ha sido una claridad sobre la función notarial y no es notario, por lo que entiendo. Felicidades. Gracias.